Bueno, esta reunión, sin lugar a dudas, es una de las segundas reuniones que se va dando a raíz de las diferentes problemáticas que han ido surgiendo por el tema de tanto la educación tradicional como el tema de la salud tradicional. En esta en particular, en los temas de salud, tanto de quienes son las facilitadoras interculturales y como desde el municipio no ha existido la mayor celeridad para que tanto su coordinadora como algunos territorios tengan a su facilitador. En este sentido, vamos a ver que si desde la DESAM no hay mayores avances, tener una reunión con la Comisión de Salud, con los diferentes concejales, las diferentes entidades del municipio, desde la administración municipal y otros, para que escuchen este tema y que no ha sido zanjado desde la última reunión de consejo en el que se dieron a conocer tanto el tema de salud como de educación y además el tema del izamiento de la bandera del pueblo mapuche, el cual estaba o al menos existía la voluntad de la administración anterior de que se izara frente a la municipalidad y eso no se ha respetado y no se ha hecho y tampoco se ha contestado el por qué se sacaron esos símbolos. Entonces tenemos varias aristas que debemos ir trabajando y seguir tratando con todas las comunidades que aquí están presentes. Bueno, hoy día hemos terminado la reunión bastante positiva en cuanto a poder ir definiendo lo que es el futuro del salud intercultural del programa. Ahora ya bajo el alero del decreto 21, los avances, que también hemos sabido que hemos tenido un poquito difícil, poder instalar este modelo nuevo, porque digamos, se promulgó el año pasado ya y poder llevarlo a la práctica. Estamos en ese proceso, nos hemos reunido, ha sido muy provechoso, como siempre, y esperamos ya tener buenas noticias dentro de este periodo, digamos, un mes, como para saber, digamos, y poder continuar con las coordinaciones y el trabajo con salud intercultural y también siendo un modelo para todo el país, en eso tan importante que es para la salud pública y sobre todo para nuestra salud comunitaria. Así que muy contento y muy agradecido. Eric Vargas Chincha, Mantinelo, Fasante Loncoma, Pushi Huiche la Kense, Shami, Samapumotan y Muñeta y Moshoya. Bueno, he concurrido a esta conversación hoy día aquí en la DISAM de Puerto Montt con el objetivo de defender y apoyar el programa de salud intercultural que hemos venido impulsando desde el año 2010-2011, después de la huelga de hambre que estuve yo en aquella oportunidad, donde llegamos a un acuerdo con el alcalde de entonces para que se implementara este programa de salud intercultural y que hoy día se ha visto un poco atropellado producto del cambio de la administración municipal y que ha generado conflictos graves con nuestro pueblo, con la forma de trabajar, con nuestros facilitadores y la coordinación comunal que está siendo hoy día cuestionada, sin mayor espacio de diálogo, sin mayor espacio de conversación y acuerdos que se requieren para poder avanzar en este ámbito de la salud intercultural.